cuántos delitos ocurren en México al año? De acuerdo con INEGI, en el año 2023 se estima que ocurrieron más de 30 millones de delitos, de los cuales las autoridades conocen menos de 2 millones y solo cerca de 200,000 son ingresados como causas penales en los tribunales de justicia. Por otro lado, hasta este año 2024, en México existen 331 centros y 233,277 personas privadas de su libertad, teniendo una ocupación del 105.9% sobre la capacidad establecida. Esto según los datos del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal. Como podemos observar, son demasiadas personas presas y claramente la incapacidad del gobierno para atender esta problemática genera consecuencias que atentan en contra de los derechos humanos de los reos. Pero, ¿a nosotros por qué debería importarnos los derechos de los presos? Es más, ¿a mí en qué me afecta o a ti en qué te afecta como ciudadano? Pongámoslo de la siguiente manera. Supongamos que el día de mañana todos los presos son liberados porque ya cumplieron su condena. ¿Cómo crees que sería la vida de ellos ahora siendo libres? Bueno, pues únicamente el 5% de las personas liberadas podrán conseguir empleo. Y esto no lo digo yo, sino la Dirección General del Instituto de Reinserción Social, que, ya ignorando mi caso hipotético y hablando sobre la realidad, efectivamente, solo el 5% de los exconvictos pueden conseguir empleo, mientras que el 95% restante queda a la deriva, lo cual contribuye a que exista una alta posibilidad de reincidencia en el delito. Y si estas personas vuelven a cometer los mismos delitos, sumado a la nueva población que ingresará a la cárcel, se generaría un círculo vicioso del cual, en realidad, nuestra sociedad ya está expuesta. Entonces ya podemos entender por qué esta problemática nos afecta directamente, porque nuestra sociedad está y estará padeciendo de violencia y delitos mientras nuestro sistema penal siga faltando a los derechos humanos de los presos, y mientras que este sistema se siga viendo por nuestra sociedad como un medio para obtener venganza y no para lo que en realidad es, un sistema que tiene por objetivo reeducar y reinsertar socialmente a los presos, así como también prevenir que estos mismos cometan nuevos delitos. Como lo describe el artículo 32 del Código Penal de Chihuahua, la prisión consiste en la privación de la libertad, y esta puede ser temporal o vitalicia. Además, en el artículo 56 de este mismo código se menciona que también se produce la suspensión del derecho político, que incluye, por ejemplo, los derechos de tutela, albacea, y estos derechos políticos se privarán en cuanto se ejecute la sentencia respectiva. Hasta aquí, en teoría, todo va bien. Estos deberían de ser los únicos derechos por los cuales el preso debería ser privado mientras cumple su sentencia. Sin embargo, en el mundo, pero específicamente hablando de México, dentro de sus cárceles, los presos enfrentan la violación de otra infinidad de derechos. En México, la violación de los derechos de los presos se vincula y agrava otros aspectos negativos al interior de los establecimientos penitenciarios del país, como lo son la inadecuada atención médica y alimentación, el insuficiente personal técnico y de seguridad y custodia, la falta de capacidad para brindar al total de la población oportunidades de trabajo y capacitación, así como falta de espacios para actividades deportivas. Esta situación dificulta que existan condiciones de vida digna y de seguridad para la población penitenciaria, poniendo en riesgo los derechos humanos en las personas en situación de cárcel. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el año 2015 se registró un total de 1,280 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios dependientes de la Federación. De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos, los principales hechos violatorios están vinculados con los derechos a la salud y al trato digno. Esto quiere decir que los presos no solo se enfrentan a la pérdida de su libertad y a la suspensión del derecho político, sino también a una serie de violaciones a sus derechos humanos. Muchos presos se enfrentan situaciones de violencia física y psicológica, tanto de otros internos como del personal de seguridad. La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes son problemas documentados en el sistema penitenciario. Otra de las problemáticas que enfrentan los reos es que las condiciones de salubridad y la atención médica suelen ser inadecuadas. La falta de medicamentos, la escasez de personal médico y las condiciones insalubres en los centros de reclusión agravan la situación. Además, las cárceles en México suelen estar sobrepobladas y en condiciones precarias. El hacinamiento, la falta de ventilación, de agua potable y de saneamiento básicos son problemas persistentes que vulneran este derecho, y por si fuera poco, la comida en las cárceles es insuficiente o de baja calidad.
Y esto no solo afecta a la salud, sino también la dignidad de los internos. Por otra parte, el sistema penal cuenta con más problemáticas como la existencia de demora en los procesos judiciales, ocasionando que muchos reclusos pasen largos periodos en prisión preventiva, sin una sentencia. Esto representa una violación al principio de presunción de inocencia y al derecho a un proceso justo. Además, se cuenta con una falta de programas adecuados para la rehabilitación y reinserción, lo que afecta las posibilidades de que los presos se reincorporen a la sociedad al cumplir su condena. Y en algunos centros, los presos se ven obligados a trabajar en condiciones de explotación y sin una remuneración justa. Por lo tanto, podemos señalar algunos de los derechos que se violentan directamente hacia los presos dentro de las cárceles. Entre ellos está el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de opinión y expresión, el derecho a la salud, el derecho al respeto, el derecho a la integridad y seguridad personales, a la alimentación, el derecho al agua y al saneamiento, el derecho al ambiente sano y sobre todo el derecho a la justicia. La violación de los derechos humanos en las personas privadas de su libertad tiene serias consecuencias en distintos aspectos de su vida, incluso cuando ya se encuentran en libertad. Podemos clasificarlas en 3 grupos, como son psicológicas, personales y sociales. En las consecuencias psicológicas podemos encontrar el estrés y ansiedad. Las condiciones abusivas y violentas, junto con la incertidumbre, pueden causar altos niveles de estrés y ansiedad en los reclusos. La depresión, debido a la falta de esperanza, la soledad y el maltrato, pueden conducir a trastornos depresivos graves, que en algunos casos llevan al suicidio. Trastorno de estrés postraumático. La exposición a la violencia, tortura o condiciones traumáticas dentro de las cárceles puede llevar al trastorno de estrés postraumático con síntomas como flashbacks, insomnio y dificultades para concentrarse. Agresividad y hostilidad, debido a los abusos y la constante presión, pueden generar un sentimiento de odio, hostilidad o resentimiento hacia las autoridades, y en algunos casos hacia la sociedad en general. Y la despersonalización y baja autoestima. Al ser tratados de manera inhumana, muchos presos experimentan una pérdida de identidad, baja autoestima y dificultades para valorar su propio bienestar. Por otro lado, tenemos a las consecuencias personales, de las cuales podemos encontrar las dificultades en la reinserción social. Los daños psicológicos y el aislamiento afectan la capacidad de reintegrarse y adaptarse a la vida fuera de prisión. La pérdida de habilidades personales. Sin acceso a educación o programas de desarrollo personal, los presos pueden ver sus habilidades personales y laborales deteriorarse. Crisis de identidad y sentido de propósito. La deshumanización y el maltrato prolongado pueden hacer que los reclusos pierdan el sentido de quiénes son y para qué pueden servir en la sociedad. El desgaste en las relaciones familiares debido al abuso y la falta de contacto o apoyo puede romper vínculos importantes con familiares, debilitando redes de apoyo vitales. Y por último, tenemos las consecuencias sociales, donde podemos encontrar la estigmatización. Las violaciones a los derechos refuerzan la percepción negativa hacia los presos, dificultando su reinserción y fomentando el rechazo social. La desconfianza en el sistema de justicia. La sociedad, al ver que los presos son tratados de formas injustas e inhumanas, pierden la confianza en el sistema de justicia. Y las instituciones, lo que genera una percepción de corrupción e impunidad. La reproducción de la violencia. Al vivir en entornos abusivos, muchos internos interiorizan la violencia como un método de interacción, lo que puede llevar a comportamientos agresivos una vez en libertad. La desintegración de la familia. Las condiciones carcelarias afectan las relaciones familiares, en especial con los hijos, quienes muchas veces quedan sin apoyo emocional y económico, proporcionando ciclos de violencia y marginación. Como se mencionó anteriormente, las violaciones de derechos humanos de los presos no solo les afectan a ellos, sino que también se tienen como un impacto que persiste en la sociedad, ocasionando ciclos de marginación, de violencia y desconfianza. Podemos dejar en claro que el sistema carcelario de México perjudica al preso no solo en su estancia en esta, viviendo situaciones precarias, abusos de poder y constantes violaciones a sus derechos humanos, sino también lo perjudica estando fuera de esta, ocasionando que vivan bajo un gran rechazo social, junto con la dificultad inmensa de conseguir un trabajo. Entonces, si no existe la oportunidad de reincidir en la sociedad de manera social o laboral, a los exconvictos los ayuda a delinquir de nuevo, creando un círculo vicioso de violencia y delincuencia que afecta tanto a los presos como a los ciudadanos comunes. Entendiendo esto, ahora sí podemos adentrarnos más en la importancia de defender sus derechos. Preservar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad es fundamental porque se reconoce la dignidad humana. Independientemente de los delitos cometidos, toda persona tiene una dignidad inherente que debe ser respetada. El sistema de justicia busca sancionar conductas ilícitas, no deshumanizar a quienes las cometieron.
Además, al proteger los derechos humanos de los presos, se crean condiciones para su rehabilitación y eventual reintegración a la sociedad. Un trato justo y digno permite que las personas encarceladas puedan reintegrarse como ciudadanos productivos y reducir la reincidencia, esto aportando a disminuir la delincuencia y cortando el círculo vicioso que viven estas personas. Las condiciones degradantes y abusivas pueden fomentar el resentimiento, la hostilidad o incluso la radicalización en personas privadas de libertad. Un trato digno ayuda a reducir estos riesgos y a mantener una seguridad interna más estable en las prisiones. La protección de los derechos humanos de los presos refleja el compromiso del Estado con el Estado de Derecho y el cumplimiento de la justicia. Si se permiten abusos en las prisiones, se socavan los principios de justicia e igualdad ante la ley. Con todo esto podemos entender que existe un abuso directo por parte de las autoridades policiales hacia los reos. Los policías pasan de ser guardianes y se transforman en agresores, entonces ellos son los que no merecen respeto. Recordemos que el sistema penal no es un sistema de venganza, por lo que los derechos humanos de los custodios también deben ser respetados, incluso cuando ellos hayan cometido abusos. Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, independientemente de su conducta. Aunque los custodios que violan los derechos de los presos deben enfrentar consecuencias legales que incluyan la privación de la libertad y la suspensión del derecho político. Sus otros derechos fundamentales no deben ser violados en dicho proceso, ya que eso comprometería la ética y los principios del sistema de justicia. De esta forma, al respetar los derechos de los custodios, incluso en casos de abusos, refuerza la integridad del sistema de justicia, pues demuestra que el Estado se rige por la ley y no actúa por venganza, ni de manera arbitraria. Por otro lado, si el sistema permite abusos contra custodios que han sido acusados o condenados, se abre la puerta a represalias y a más violaciones de derechos, lo cual afectaría la seguridad del sistema penitenciario en general y ocasionaría un efecto de contradicción. Para dar cierre a este tema de los custodios que han cometido abusos en contra de los reos, también tienen el derecho a la rehabilitación, al igual que cualquier otra persona. Si se les ofrecen oportunidades para reconocer sus errores, es más probable que su conducta pueda cambiar, beneficiando a todos en el sistema penitenciario. Podemos concluir que la situación del sistema penitenciario en México refleja los desafíos complejos que enfrenta la sociedad, incluyendo la alta tasa de criminalidad y la sistemática violación de los derechos humanos. La defensa y protección de los derechos de las personas privadas de la libertad son fundamentales para reconocer su dignidad inherente y formar un enfoque de justicia que priorice la rehabilitación y la reinserción social al mejorar las condiciones de atención médica, reducir el hacinamiento y garantizar un trato digno. No solo se mejora la calidad de vida de los internos, sino que se contribuye a la prevención de reincidencia, lo que beneficia a toda la sociedad. Las consecuencias de estas violaciones son profundas y se extienden a niveles psicológicos, personales y sociales, afectando la salud mental de los exconvictos, su capacidad para reintegrarse y las dinámicas familiares y comunitarias. Es imperativo que se implementen reformas significativas orientadas al respeto de los derechos humanos, la educación, el apoyo psicológico y la creación de oportunidades laborales para exconvictos. Asimismo, es crucial reconocer que la integridad del sistema de justicia también se fundamenta en el respeto a los derechos de los custodios y otros actores del sistema. Un enfoque integral que contemple la rehabilitación de todas las personas involucradas no solo fortalecerá la confianza de las instituciones, sino que también contribuirá a la construcción de un entorno más seguro y equitativo. Al promover una cultura de dignidad y respeto, no solo se avanza hacia un sistema penal más humano y efectivo, sino que se crean las condiciones necesarias para construir una sociedad más justa y cohesionada, en lo que todos, independientemente de su pasado, tengan la oportunidad de participar de manera positiva y constructiva, evitando así que siga repitiendo el círculo vicioso de delincuencia en el país.